El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al río Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole: «¿Soy yo el que necesito que tú me bautices, y tú acudes a mí?» Jesús le contestó: «Déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Palabra del Señor. La gran pregunta del cristianismo desde el principio es: ¿quién es Jesús? Es una pregunta que está flotando siempre en el pensamiento y en la vida de la Iglesia, incluso de toda la humanidad. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? ¿Recordáis que el propio Jesús le preguntó a los discípulos un día: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos contestaron: pues unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y al final lo que queda claro es que hemos de ser nosotros los que demos la respuesta. ¿Y vosotros quién decís que soy? Esta es la gran pregunta que está flotando desde entonces hasta ahora. Es raro el año en que no se publique algún libro o aparezca alguna película o algo referido a la vida de Jesús. Ahora mismo me estoy leyendo uno que me regalaron en Navidad, se llama El Profeta, de Zabala, que es otro intento más de contarnos la vida de Jesús, porque Jesús es el gran enigma. ¿Quién es este hombre que se presenta en la historia? Esto intentó responderlo el evangelista San Mateo. ¿Recordáis? Lo hemos comentado alguna vez, que San Mateo escribe su evangelio para cristianos que procedían del judaísmo. Eran judíos que habían seguido a Jesús y se habían convertido en seguidores de él, cristianos procedentes de la fe judía. Por eso San Mateo utiliza mucho los textos del Antiguo Testamento. Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Le pondrán por nombre, como dijo el profeta, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, etcétera, etcétera. Es decir, él va citando el Antiguo Testamento muchas veces para que aquellos cristianos procedentes del judaísmo vean la conexión que existe entre el anuncio que Dios fue haciendo a lo largo de los tiempos, anunciando al Mesías, y cómo todo eso se ha cumplido en la figura de Jesús. En este relato que hemos proclamado hace un momento aparece el encuentro del Señor Jesús, que se acerca al Jordán a recibir el bautismo. Ya habéis visto que van apareciendo una serie de signos. Lo primero que aparece es el propio Juan el Bautista bautizando en el Jordán. El bautismo es un rito muy antiguo, se da en muchas religiones, también en el judaísmo. Era una manera de expresar la necesidad de borrar todo el mal que hay en nosotros para acercarnos a Dios. Así como el agua limpia la suciedad, así el que se acerca al bautismo se acerca a Dios que le busca. Es el Dios que se acerca a él a través de este signo. Aparece la voz que se oye: «Este es mi Hijo el amado». Es la voz que el pueblo de Israel viene oyendo desde el principio, la voz de la creación: «Hágase», y se hizo. La voz que convoca a Moisés: «Moisés, vete a liberar a mi pueblo». Es la voz del Dios que entra en la historia de la humanidad. Aparece el símbolo de la paloma que ya apareció, recordáis, en el diluvio. Cuando termina el diluvio, Noé suelta una paloma que vuelve con una ramita de olivo en el pico, el símbolo de la paz que Dios establece con la humanidad.
Desde entonces Dios se compromete a que no vuelva a haber otro diluvio. Se establece una alianza con Noé. Vais viendo, son pequeños detalles que los procedentes del judaísmo podían entender enseguida. Pero hay otro detalle que choca, que es el que hemos proclamado hace un momento. Jesús se acerca a recibir el bautismo al Jordán y Juan al principio se opone. Pero ¿cómo vienes tú a recibir el bautismo cuando soy yo el que debería ser bautizado por ti? Y es que Juan está todavía con la vieja mentalidad de que el Mesías vendrá en plan prepotente, vendrá para liberar al pueblo de Israel oprimido por sus enemigos. Entonces, que Jesús, al que él considera el Mesías, venga a bautizarse, no tiene sentido, es una incoherencia. Soy yo el que debo ser bautizado, no tú. Y Jesús, que le responde, déjalo estar, vamos a cumplir todo lo que hay que hacer, vamos a cumplir toda justicia. Aquí es donde aparece seguramente la clave de interpretación de todo este capítulo. Jesús se presenta como el pecador que necesita conversión. Recordáis que Juan el Bautista está bautizando a la gente, pidiéndoles que se conviertan, convertíos. El propio Jesús empezará su predicación diciendo, convertíos y creed en el Evangelio. Es decir, Jesús se mete de lleno en la historia de la humanidad y se mete de lleno en la historia del hombre pecador. Del ser humano que se ha alejado de Dios, Cristo se mete dentro de su historia para desde dentro sacarlo y llevarlo a la plenitud de la vida. Y esto es muy difícil de entender. ¿Cómo se puede salvar a nadie sufriendo? ¿Cómo se puede salvar a nadie entregando la vida? Esto es lo que Juan no entendía. Tan no lo entendía que, si os acordáis, al final de su vida, cuando está ya en la cárcel, encarcelado por Herodes, envía a 2 discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que tenía que venir o no? Porque no entiende que Jesús no lo defienda a él y defienda a tanta gente perseguida. No acaba de entenderlo. Juan está todavía con la mentalidad del Antiguo Testamento de que el Mesías será un Mesías guerrero, un Mesías prepotente, un Mesías guerrero que podrá librar al pueblo oprimido. No entiende que el Mesías es alguien que entrega su vida para salvar a los demás. Esta es la explicación que San Mateo quiere dar a los discípulos del Señor que intentan seguir a Jesús. Han recibido el bautismo. ¿Y a partir de ahora qué? ¿Este bautismo a qué nos compromete? Entonces el evangelista San Mateo quiere dejar muy claro que cuando te bautizas, no te bautizas para servir a un Dios potente, te bautizas para servir a un Dios que sirve, a un Dios que entrega la vida. El propio Juan el Bautista había dicho, yo os bautizo con agua, detrás de mí viene uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ese Espíritu Santo y ese fuego no es un arma contra nadie, sino que es una conversión del corazón para servir a los demás. A esto os habéis comprometido, le está diciendo San Mateo a los que van a recibir su evangelio. Os habéis comprometido a servir no a un Mesías poderoso, sino a un Mesías que da la vida por los demás. ¿Estáis dispuestos con la fuerza del Espíritu? Esta es la pregunta que queda flotando aquí en esta celebración de hoy. La Iglesia celebra hoy el bautismo del Señor y nos pone delante otra vez la misma escena. Este es mi Hijo amado, dice el Padre. Os lo pongo en vuestras manos. ¿Para qué? ¿Para que os guíe en la guerra contra los enemigos? No, para que convierta vuestro corazón y os haga ser capaces de dar la vida como Él la dio. Os habéis bautizado, os habéis incorporado a Cristo y al incorporaros a Él estáis llamados a vivir su vida. Si no lo habéis entendido así, entonces no habéis entendido nada. La Iglesia nos lo pone delante, la respuesta ahora es nuestra. Es ponernos delante del Señor que ha dado su vida por nosotros y pedirle que nos envíe su Espíritu para que también nosotros podamos dar la vida por los demás, como nos recordaba San Juan. Nos ponemos de pie y confesamos la fe que hemos recibido
con las palabras del credo.